Hola, buenas noches. ¿Cómo cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Hola, buenas noches, Renata. ¿Cómo están? Hoy iniciamos, bueno, a la misma hora, no tuvimos tanto tiempo de esperarlos porque creo que el profe se demoró un poquito, pero no pasa nada. Chicos, el día de hoy vamos a estar trabajando el cuadernillo S11X. Si alguno de ustedes no lo tiene, pues lo estaremos pasando por el grupo. Entonces, vamos a empezar con la sesión más fácil, que es esta. A ver, para cada una de las preguntas les voy a poner 20 segunditos, porque pues como son las más sencillitas, vamos a tratar de que nos rinda el tiempo. Entonces vamos a empezar. La número 80 dice, Fantastic apple pies for birthdays. A, in a cake shop. B, in a fruit shop. O C, in a candy shop. Eh, si me colaboran con las encuestas, por favor. Y ya les hago zoom, qué pena. Chicos, una pregunta, ¿ahí ven bien? Los que están en celular o en computador, necesito que me confirmen si se ve muy pequeño o muy grande. ¿Se ve bien aquí? Ok, ok. Me leyó la mente, justo ese cuadernillo lo quería hacer. Ay, sí, es que pues intentaré trabajar como los cuadernillos de entrenando, como los últimos que hay, porque pues esos siempre son como los más probables de que aparezcan en el ICFES. Pero bueno, entonces dice, Fantastic Apple Pies for Birthdays. Dice entonces, fantásticos tartas, pies se puede traducir como tartas, de manzana para cumpleaños. Dice la A, in a cake shop. Eso puede ser posible, claro que sí. Dice la B, in a fruit shop. Ahí no sería adecuado porque pues obviamente si vamos a comprar un pastelito, una tarta, un pastel, pues en una tienda de frutas pues no lo vamos a conseguir, muy posiblemente. Y in a candy shop, en una tienda de dulces, tampoco. Entonces la opción correcta sería la A. Dice la 81, Play with me, children mayores a 2 años. 20 segundos para esa. La A dice on a doll box, la B dice on a milk box, la C dice on a shoe box. Esa está sencillita, chicos. A ver, 20 segundos. Listo. Esa está rara, dice alguien. ¿Pero qué? O sea, como la pregunta que dice juega conmigo, niños mayores a 2 años. Eso pues, ya creo Duolingo. Ojalá, ojalá. Algún día crearé una plataforma de inglés. Me encantaría. Una aplicación. Bueno, dice entonces, si no entendieron de pronto el letrero, eh, pues es como cuando hay de pronto una caja de muñecas y dice como que, bueno, juega conmigo, soy tu hija o algo así. ¿Saben? A veces como esas muñequitas que tienen como en las portadas sí, que tienen como cosas raras, a veces como frases extrañas. Sobre todo, no sé si ustedes veían como antes los videos que sacaban de top 10 muñecas más raras del mercado y a cada rato salían así como que tenían portadas extrañas, ¿cierto? No sé, eso me recuerda a esos videos. Bueno, entonces creo que ya di la explicación, ¿cierto, chicos? Porque en una caja de leche, pues no vamos a encontrar esta descripción y en una caja de zapatos, pues mucho menos.
Entonces, la única opción es on a doll box. Recordemos que doll es muñeca. La profe es una doll, por ejemplo. Ay, ¿qué tal? No, no, no. Ojalá. Dice el 82. Get one for your birthday. Chocolate and banana for $20. Chocolate and coconut. Coconut es, bueno, coco. For $25. 20 segundos para esta. La A dice in a cake shop, perdón, in a cake store. La B dice in a flower store, en una tienda de flores. La C dice in a drug store, en una tienda de, pues, en una droguería. Sí, la C está como dudosa, pero bueno. Dice entonces, get one es como que consigue una para tu cumpleaños. Entonces, chocolate y banana por $20, chocolate y coco por $25. Descartamos de una vez in a drugstore, en una droguería, pues no. En una tienda de flores o una floristería, pues tampoco vamos a conseguir chocolate y bananos. Entonces, in cake store, porque ahí podemos encontrar pues esos ingredientes. La 83 dice, pick up food here. Pick up significa recoger, es un phrasal verb. Entonces dice, enjoy, disfruta. 20 segundos para esta también. La A dice at a playground, la B dice in a cafeteria o la C dice on a bus. Listo, entonces dice, recoge la comida aquí y disfrútalo. Em, Dice, at a playground, en un parque de juegos, no, en un parque de juegos pues no vamos a encontrar comida, nadie nos va a ofrecer como que comida gratis, muy posiblemente. En un bus tampoco, pero en una cafetería sí. Hagan de cuenta que de pronto en el colegio, que hay una cafetería y el letrerito dice que aquí es la comida, recójanla acá o acá es donde les servimos y disfruten. Entonces, esta es la única opción posible. Dice alguien, I love her pronunciation. Ay, muchas gracias. Y alguien dice que mi teléfono es lento. Ay, Dios. Pues chicos, es que yo pongo 20 segundos ahora porque noté que de pronto nos estamos demorando mucho en las clases pasadas, entonces para agilizar en esto que es como más sencillito, pues ahora lo hago con 20 segundos. Entonces, bueno, la 84 dice, today, 2 por 3 on balls, en bolas, en games y juegos for children, para niños. Dice A, in a playground, B, in a classroom o C, in a sports store. Otros 20 segundos. Bueno, de pronto será, Henry, porque te pones nervioso, porque bueno, vamos como, tenemos como más libertad bueno, pues estamos acá parchaditos, ¿cierto? Pero uno en los simulacros, pues yo entiendo que uno se ponga nervioso. Yo me acuerdo que también en los primeros simulacros que yo hice, a pesar de que a mí siempre me ha ido bien en inglés porque es mi materia favorita, yo también me solía poner muy nerviosa y se me olvidaban las cosas, pero pues, ¿qué te digo? Es cuestión de práctica y de que intentes que no te consumas ansiedad. Compré un iPhone a 1000 por Temu y no me sorprendería que salga malo, ¿sabes? Porque, no sé, Temu tiene su calidad. Yo soy fan de Temu. Entonces dice, hoy 2 por 3 en bolas y juegos para niños. Entonces dice, a la playground, en un parque de juegos, pues no nos van a vender
balones o bolas y juegos, entonces no. En un salón de clase, in a classroom, tampoco. In a sports store, claro que sí, ahí podemos encontrar balones y podemos encontrar juegos, de todo tipo de juegos. Entonces, Jorge, muy bien. El tiempo lo manejas tú. Sí, Carol, sí, eso depende porque, digamos, a veces a uno le dicen, no, pero es que usted tiene como 2 minutos por cada pregunta, pero si de pronto en estas preguntas tú te demoras 20 segundos, pues ahí como que ya puedes destinar más tiempo para otras preguntas y así. Eso varía mucho en realidad. Por eso nosotros siempre les recomendamos a ustedes que en los simulacros intenten como recrear, bueno, para los que son del pre o en general, ustedes cualquier simulacro que hagan, siempre intenten recrear como las condiciones del ICFES y a esto me refiero a, por ejemplo, levantarse a las 7 y decirle a la familia, no, no me molesten hasta tal hora, hasta las 12 porque yo voy a hacer el simulacro y ustedes pasen de largo, sin distracciones, para que así de esa manera ustedes se vayan acostumbrando y ustedes se den cuenta de cómo están manejando el tiempo, para que cuando llegue la hora de la prueba ustedes de pronto no se vean corchados. En cambio, pues ustedes ya haciendo un simulacro, ustedes dicen, ah, bueno, yo me tardo tal tiempo en esto es lo que de pronto lectura crítica es lo que más me demora o cosas así, ¿cierto? Em, Alguien pide la palabra, baje esa mano. Si respondemos en el chat para que sea más rápido. Y si respondemos en el chat para que sea más rápido, pues yo creo que es mejor la encuesta. No sé qué opinan ustedes. 3 de estas me aparecieron en mi último simulacro. Sé que para esto no, pero si no se puede responder hasta el domingo a las 12 a.m. Ay, no sé. No sé, chicos. Creo que está. Sí, creo que de hecho sí está habilitado hasta esa hora. Creo que a esa hora se cierra. Em, Encuesta, sí, mejor encuesta, chicos, para que tengan como tiempo de participar, porque si empiezan a responder por el chat, de pronto como que pues como que se espolean de la respuesta, ¿no? Por así decirlo. Bueno, esto sí lo vamos a hacer sin encuesta, como ya saben. Dice, tourists use this drawing to look for famous places to visit. Turistas usan este drawing, puede ser dibujo, to look for. To look for es un otro phrasal verb que significa para buscar. Famous places to visit, entonces lugares famosos para visitar. Entonces, que dice que los turistas usan este dibujo para buscar lugares famosos para visitar. Entonces dice airport, el aeropuerto, el bus, camera, la cámara, car, el hotel, map, ship. Ahí como que la única de pronto que ustedes no, de pronto no se sepan sería como ship, que es barco. Entonces dicen por ahí en el chat que la F, map. Exactamente, porque un mapa pues es un dibujito que usan para ubicarse, entonces encaja con la descripción. La 86 dicen, you can take photos with this. Tú puedes tomar, el verbo tomar, take, fotos con esto. La C, muy bien. Cámara, sencillito. Dice, it's small and you drive it to go to new places. Es pequeño y tú puedes manejarlo para ir a nuevos lugares. Car, es verdad. Aunque pues yo cuando estaba leyendo eso yo dije como, bueno, pequeño, pequeño, pues un carro no es que sea, ¿cierto? O sea, está como rara la descripción. No sé, no sé qué opinan ustedes. Pero bueno, la 88 dice, on this, you can go from a beach to the sea. En esto, tú puedes ir, go, el verbo ir, de una playa al océano. Entonces, la G, dice alguien. Exactamente, exactamente, porque en un barquito, pues tú puedes navegar por el mar y es justamente lo que dice acá, que puedes ir de una playa al océano o al mar. Sí significa océano o mar. O bueno, es más bien mar, porque océano sería ocean, pero bueno. Dice 89, here tourists take planes, to visit different places around the world. Entonces dice, aquí, here, los turistas take, el verbo tomar, toman aviones, planes,
para visitar diferentes lugares alrededor del mundo. Dicen la A, airport, exactamente, porque ahí es donde va toda la gente para tomar los aviones y pues ir a otros lugares del mundo. Eso es justamente lo que dicen. Muy bien. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda de pronto de vocabulario? De pronto que no sepan alguna palabrita. ¿Todo bien? Renata, ¿tienes alguna duda? Mm, la verdad ahora es, ¿están inscritos? Sí, esa es la cuestión. Skip, profe, ¿qué es lo que significa? Skip, ¿dónde dice skip? Em, espera, ¿skip fue la palabra? Porque skip, pues como tal es saltar, ¿sí? O sea, cuando tú quieres omitir. Pero skip, profe, ¿qué es lo que significa? Sí, o sea, cuando por ejemplo tú quieres saltar un anuncio y que te aparece el típico letrerito de skip, pero no encuentro la palabra por acá, de pronto como para darte contexto. Qué raro. Ah, ship, ¿era la palabra de pronto? Pues ship ya quedó claro. Sí, ship es barco. En la última. Tan raro. Bueno, canoa, dice alguien. Bueno, dice la 90. Esta también les voy a dar 20 segundos para hacerlo así rapidito. Look for es buscar, exacto. No la enreden, después nos quedamos peor. Ay, no, ¿qué tal? Tan malo. No, no, no. Esa me queda como difícil para entender. ¿Qué cosa? No, esa me queda como difícil para entender. ¿Cómo así? ¿No, qué no entendiste? Porque es bueno aclarar dudas, chicos. Mm, Carol, ¿qué no entendiste? Dime, dime, sin pena. La página de diálogo. Ah, ok, la que vamos a hacer. Bueno, entonces empecemos. La 90 dice, ¿Is Charlie good at dancing? Dice la A, I need practice. La B dice the best. La C dice when. Entonces, 20 segundos para que la puedan hacer. La 91 no entiendo nada del enunciado. No te preocupes, ya ahorita lo haremos y se los voy a traducir. Eh, Ay, no. Este, Samuel, creo que es porque, bueno, creo que de pronto se te bugueó ahí tantico la pantalla. Intenta como que deslizarlo así como para abajo, como si estuvieras viendo los chicos que están en la reunión y luego lo intentas deslizar hasta arriba. No sé, a mí a veces como que eso me funciona. Señor, ¿por qué no lo hacemos participativo? Pues sí, claro, si alguien quiere participar, de hecho sí. El que quiera leer la pregunta y la respuesta, pues alce la mano y le damos la palabra para hacerlo como un poco más dinámico. ¿Sí? ¿Sí lo quieren de esa manera? ¿Cómo alzamos la mano? En la parte donde está el micrófono, la cámara, ahí aparece como una manita, entonces tú le das ahí y ahí pues puedes alzar la mano. Y ya pues el que alce la mano le damos la... A ver, ay, Sebas alzó la mano. Sebas, no sé si estén los micrófonos habilitados. La moderadora me confirma, por favor. O el moderador. Sí, habla. Sebas, ya puedes hablar. Bueno, señor, yo voy a decir lo que más o menos entiendo. La pregunta nos dice, ¿Is Charlie good at dancing? Es como una pregunta por decir, ¿Charlie es bueno bailando? En las opciones de respuesta yo inmediatamente puedo descartar la C porque no puedo, bueno, acá coloquialmente sí podríamos, pero la C en inglés no podríamos hacerlo porque estamos respondiendo con otra pregunta.
Entonces, pues yo la descarto inmediatamente. La A nos dice, yo necesito practicar. Digamos que no tiene nada de sentido con lo que me están preguntando. Y la B, que es la respuesta correcta, nos dice the best. O sea que Charlie es el mejor bailando. Entonces, pues yo considero que es por eso la respuesta correcta. Excelente, Seba. Sí. Exactamente, chicos, ya él lo explicó súper clarito. Charlie es bueno bailando, good at dancing. Entonces, pues la única respuesta sería the best, el mejor. Claro que sí. Ahora, Julie, ¿quieres leer la segunda, la 91? Sí, claro. Espera. Entonces, si quieres, pasa Julie y luego pasa Arle 13. Entonces, creo que ya tienen los micrófonos habilitados. Julie, ¿puedes leerla? Bueno, pasa Julie, pasa Arle y pasa Jenner, en ese orden. Julie, ¿estás por ahí? ¿No? Siguiente. Bueno, entonces pasa Arle. Arle, participa, vamos. Profe, ahí se me escucha. Sí, se te escucha. Ah, la puedo hacer y responder o solo así como leerla? No, claro, respóndela una vez. Ah, claro. I have a lot of toys here, dice la 91. Tengo un montón de juguetes aquí. Ahora las respuestas son las siguientes. La A dice nice garden, que podría decirse como bonito jardín o, por ejemplo, buen jardín. No, pues inmediatamente esa descartada porque nada que ver. Luego dice la B, I love jumping, me encanta saltar. No, porque pues no, si dijera un saltarín o algo asociado, pues nada. Y la C pues dice, can I play with you? ¿Puedo jugar contigo? Entonces, pues sí, puedes jugar conmigo, no con mis sentimientos, pero sí con mis juguetes. Eso. Claro, excelente. Sí, claro, porque mira que las otras es como bonito jardín y me gusta saltar, o sea, y acá están diciendo como, bueno, o sea, nada que ver, ¿sí? Exactamente. Julie creo que tenía una duda, ¿cierto? ¿Cuál era tu duda, Julie? Eh, eso creo grabado para la historia. Era de la primera. Dime, ¿qué pasa con la primera? Tranquila, nos podemos devolver a cualquier pregunta que ustedes tengan, así sea de la primera que hicimos en la clase, no se preocupen. Lo importante, ya no voy a pasar, ya no, ya no voy a hacer pasar. ¿Cómo así? No, Jainer, tienes que pasar. Ya alzaste la mano, ya te quedó el turno. Tienes que pasar. El inglés no entra en mi cabecita. ¿Pero qué se te complica? O sea, digamos, no entiendes el enunciado. Dice alguien cómo se descartaría. Pues mira, ahí pues tendrías que saber tú, digamos, las palabritas, ¿cierto? Por ejemplo, I have, pues este verbo sí o sí te lo tienes que aprender obligatoriamente. Yo tengo. El verbo have es el verbo tener. Entonces, yo tengo, lots of es lo mismo que a lot of, o sea, un montón. Eso significa cantidad, un montón. Of toys, de juguetes, aquí. O sea, hay algunas palabras que sí entiendo y hay otras que no las conozco. Carol, pues ahí toca práctica. Te toca práctica y si estás, por ejemplo, en el pre, pues toca que nunca te saltes una clase porque es importante que aprendas las palabras. O sea, lastimosamente para el inglés no hay como que muchos atajos, más que hacer mucha práctica. Si tú no eres buena para el inglés, tienes que ir como que memorizándote un poco las respuestas, ¿sí? Entonces dice, nice garden. Esta palabra garden significa jardín y nice significa como buen o bonito. Dice, I love jumping. Esta es otra palabra muy importante. I love, yo amo. Jumping es el verbo saltar. Yo amo saltar. Dice la C, can I play with you? El verbo play es jugar, entonces ¿puedo jugar contigo? En la 90, ¿cómo se descartaría que no es la A? Porque acá dice alguien, Charlie es bueno bailando, entonces la persona que le contesta, o sea, si fuera la A, imagínate que alguien, que tú preguntas, Charlie es bueno bailando,
y que la persona te conteste, necesito practicar. O sea, ahí tú dirías como que, o sea, ¿pero qué tiene que ver? Si yo a usted le estoy preguntando sobre Charlie, no sobre usted, o sea, ¿a mí qué me importa usted? ¿Cierto? O sea, es como que, ¿por qué me contesta algo sobre usted si yo le estoy preguntando sobre Charlie? ¿Sí entendiste? Ok, vale, sí. Entonces esa pues ya nada que ver, ¿sí? A ver, ¿quién más tiene alguna duda de pronto? Me tocó pasar. Sí, Jainer, obligatorio. Recuerden que no, la participación es obligatoria en esta clase. La 92, Jainer, lo escuchamos. Bueno, la 92. Will you pick me up later, if possible? Bueno, dice, ¿me puedes recoger más tarde? ¿Es posible? La A, sure, seguro. La B, no estoy seguro, pero creo que es como, nos vemos después, no sé. Y la C dice, you're welcome, que es de nada. Entonces, la A, seguro. Muy bien, esa es la respuesta correcta, pero te hago una pequeña observación. Look out es como cuidado, es una expresión. Look out. Entonces, o bueno, también puede ser un phrasal verb que es como look out, es buscar. Y you are welcome es de nada. Sí, exacto. Pues traduciéndolo literalmente, pues sería como eres bienvenido, pero pues obviamente significa de nada. Y pick up es otro phrasal verb. ¿Por qué? Porque trae pues el verbo y trae acá una preposición adicional. Entonces, pick up significa recoger, ¿sí? En este caso, pues el sentido de la oración es que will you pick me up later if possible? Significa me recogerás más tarde. ¿Es posible? Si es posible, pues me imagino que se referirá en un carro, ¿cierto? Que de pronto el papá la recoja en un carro o el novio o lo que sea. Entonces, bueno, look out, pues no podría ser. Y you are welcome, de nada, pues tampoco. ¿Por qué? Porque pues no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. O sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Estamos buscando una respuesta concreta y acá no nos la están dando. ¿Tienen alguna otra duda? Al ser un verbo frasal, a veces se separan, pero no recuerdo, ay, no alcanzo a leer muy bien cuando se separan. Sí, eso depende del verbo, porque hay algunos que se escriben ahí pegaditos, otros separados, pero eso en realidad no importa mucho para el ICFES, así que no se maten la cabeza por ese tema, pero si tú quieres investigar, pues por interés propio, pues dale adelante, lo puedes buscar en YouTube. Arle, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres participar en la siguiente? ¿Tienes la palabra? Sí, profe, yo quiero participar en esta, en la 93. Em, Adelante. ya listo, gracias. Entonces dice, ¿is he a dentist? O sea, ¿es él un dentista? Aquí tenemos dos opciones de respuesta. La A nos dice, I have a tooth shell. Tengo un dolor de muelas. La B dice, the best one, o sea, que es como el único, creo, si no estoy mal, como the best one, o sea, como el único. Entonces, yo ya me voy por la B. Y cuando está la C, dice, we need a nurse, we need nurses, o sea, necesitamos enfermeras o enfermeras. Ujú. Y bueno, en este caso la respuesta correcta sería la B, porque the best one significa el mejor. Entonces, miren aquí. Acá es un poco como confuso porque dice, ¿él es un dentista? Preguntan, ¿cierto? Y la A dice, tengo un dolor de muela. Entonces, de pronto ustedes se podrían confundir porque dentista y tooth, pues muela, de pronto ustedes como que, ay, esa es, pero no, porque no nos está contestando la pregunta, ¿sí? Nos están preguntando si él es un dentista, si se dedica a eso. Y que tú salgas con que tienes un dolor de muela, pues no tiene nada que ver. Entonces descartamos esta. La C también la descartamos porque dice, we need nurses. Necesitamos, we need, el verbo necesitar, nurses, enfermeras.
En este caso, pues lo mismo, no tiene nada que ver, no nos está respondiendo a la pregunta. La B sí sería porque dice the best one. The best one significa el mejor, ¿sí? Pues, o sea, por ejemplo, si tapan el one, ahí quedaría the best, ¿cierto? El mejor. Pero, o sea, lo que quiero decir es que para que se les quede un poco, the best one es como para darle un poco más de énfasis, ¿sí? Pero, o sea, ustedes la sacan, digamos, por esta parte, ¿sí? Si ustedes se saben esta palabrita best, que significa el mejor, pues ya ahí tienen la clave de la respuesta. Em, sí, eso es que yo también lo asocio con only one. Ok, sí, claro, me imagino la confusión. Sería la B porque one, ¿por qué no se traduce? Em, no, pues porque es solamente para dar énfasis, como te dije. Esa es la explicación. Bueno, la 94, ¿quién quiere pasar? O escojo al azar. No, mentiras. Chicos, es voluntario, no se preocupen. A ver, ¿quién quiere pasar? Stephanie. Ay, Dios, están votando por Stephanie. Que pase Raptor. ¿Solo se la puede leer? Sí, claro. Si tú quieres pasar a leerla solamente, hazlo. Lo importante es que participen, chicos. A ver, Carol, ¿vas a pasar? Carol, o ¿quién alzó la mano? Espera. Estefan. Estefan, ¿tienes la palabra? O Stephanie, perdón, sí, sí, Eh, el nombre. Stephanie, sí, tranquila. Buenas noches. La 94, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la 94 nos dice stay here tonight, o sea, quédate aquí esta noche o por esta noche. Puedo interpretarlo así. Y nos dan tres opciones. La primera dice estoy por mi cuenta. La segunda, sí, es tarde. Y la última es un lindo teatro. Pues yo por vocabulario no soy muy buena, pero yo lo descarto por sentido común. Por ejemplo, cuando dicen estoy por mi cuenta, pues lo estaríamos descartando porque le estoy diciendo quédate esta noche. Aunque tal vez en una situación hipotética podríamos decir que sí. El inglés es muy directo, o sea, el inglés es muy puntual cuando se va a hablar, entonces quedaría descartada. La C que dice, digamos, en el caso de que no supieras el significado de lo que es teatro o pues el vocabulario, pues ahí yo me guiaría por partes de que hay palabras en el inglés que son muy similares al español. Y pues porque no tendría nada de sentido como decirle a alguien quédate esta noche o quédate por esta noche y que diga como que, o sea, si asimilamos la palabra, o sea, como es un bonito teatro, con la palabra solamente lovely, quedarías tipo, ¿qué sentido tendría decirle a esa persona quédate esta noche y decirle como una palabra relacionada con el verbo amor? Entonces, la saqué por descarte, que era la B. Sí, muy bien, exacto. Y mira que me gustó mucho lo que dijiste del inglés. Es verdad, el inglés es muy directo, porque a veces yo quiero como hacerles una comparación con el español, como que les digo, no, traduzcan esto al español. Y luego me doy cuenta, ay, pero es que en español como que sí funciona, o sea, como que sí es posible. Pero sí es verdad que en el inglés es como más concreto, sí, como más puntual, como tú dices. Entonces, sí, tienes razón, es la B. Dice, stay significa quédate. Stay here tonight, quédate aquí esta noche, tonight. La A es una expresión, I am by myself. Eso efectivamente significa estoy por mi cuenta. Entonces, en otro contexto eso podría funcionar, pero en este caso, pues hay una opción mucho mejor que es la B. O sea, igual pues eso quedaría raro, ¿no? Porque de pronto se necesitaría más contexto para entender por qué la persona respondió de esa manera. Y la C dice, It's a lovely theater. Es un encantador teatro, es un lindo teatro. Entonces, pues, sí, en ese caso, pues, ¿por qué menciona el teatro? O sea, nada que ver. Perfectamente la persona podría estar refiriéndose a una casa, a una habitación, a una cabaña. Entonces, pues el teatro es como muy ambiguo, es como
una respuesta muy abierta y entonces la más concreta sería, yeah, it's late. Entonces dice, sí, es tarde. Entonces, muy bien. Ok, profe Stephanie. I thought you wanted to dance. Me estresa no poder participar, mi micrófono no funciona. Ah, italiana. Sí, eso me imagino que es estresante pero bueno, estoy viendo que soy el que menos sabe inglés. No, tranquilo, no te desmotives, no te preocupes, que estamos acá para aprender y todos al final de estos 4 largos meses vamos a aprender un montón. Entonces dice 95, Are you going somewhere in December? ¿Alguien la quería leer? Perdón. A ver, no. Bueno, entonces, les voy a colocar encuesta con esta. Les voy a colocar encuesta a ver cómo les va. 20 segundos para que hagan esta. Ay, no, el moderador como que se fue, se durmió. Encuesta. Ah, ya. Resucitó. Dice, Are you going somewhere? Entonces dice como, Are you going? Es como que vas a ir a algún lugar, somewhere, pues lo pueden dividir en dos, ¿no? Some, algún, y where, pues es como, es el que se utiliza para los lugares, ¿cierto? Entonces la palabra completica pues sería, ¿vas a ir a algún lugar en diciembre? Dice, is it foggy? Foggy es ¿cómo es la palabra? O sea, como cuando hay mucha neblina, como que, sí, cuando hay como muchas nubecitas por ahí, ay, se me olvidó la palabra, nublado, sí, exacto. Is it foggy? Es nublado, está nublado, perdón. Esto, pues primero que todo, como estaban diciendo ahí en el chat, nos están preguntando algo y acá pues también está respondiendo con una pregunta. Chicos, yo siempre les digo que pues, o sea, una pregunta no se responde con una pregunta y eso es cierto, o sea, es un poco raro hacer eso, pero pues, digamos, no lo tomen como regla así súper estricta porque nunca sabemos de pronto en un caso que en el ICFES pongan, que en un contexto así súper raro pongan, no sé, una respuesta con una pregunta. Yo qué sé, pero, o sea, les aseguro que hasta ahora en los cuadernillos que yo he hecho, o sea, esto nunca pasa, pero pues les quería advertir por si acaso, ¿cierto? Porque igual lo ideal siempre es que ustedes manejen bien el vocabulario y la gramática, no que de pronto se confíen por esos truquitos que uno nunca sabe que de pronto le pongan ahí una trampita. Entonces, esta no sería, porque, ajá, o sea, responde con pregunta y no tiene nada que ver. Dice, it's amazing, es increíble. Ahí uno diría, ¿qué es increíble si yo te acabo de preguntar a dónde, o sea, si vas a ir a algún lugar en diciembre de vacaciones? Entonces esa tampoco es. Y la B, en cambio, dice to the desert, al desierto. Esa es pues muy puntual, entonces muy concreta. Esa sería la respuesta correcta. Foggy es niebla. No, fog sí sería niebla, pero foggy sí sería nubloso. ¿Es nubloso? Nublado, perdón. Me confundo con esa palabra, perdón. Dice, ¿puedes repetir por qué la C no es? Es que se me cortó. La C dice, it's amazing. Eso se traduce como, es increíble. Y si alguien te está preguntando si tú vas a ir a algún lugar en vacaciones, o sea, en diciembre, y, o sea, ¿tú por qué vas a responder? Es increíble. No, o sea, no encaja con lo que te están preguntando. Es por eso que esta no es la respuesta correcta. ¿Alguna otra duda? Profe, si aguanta estudiar un ejemplo, 70 palabras como lo son conectores auxiliares más comunes y palabras. Sí, de hecho sí, bastante. Bastante, pero yo les recomiendo que eso lo combinen con la práctica.
Por ejemplo, en el Pre-ICFES, pues en las diapositivas que yo les tengo preparadas a los chicos, creo que de hecho acá entran bastantes chicos del Pre-ICFES, yo como que quiero combinar la teoría con la práctica, ¿sí? Digamos, ponerles como casos muy concretos. Y eso me parece excelente estrategia porque, o sea, ahí como que se va aplicando lo que se va aprendiendo. Entonces, ¿yo qué te recomiendo a ti? Que efectivamente sí, o sea, haz cuadernillos y a la parte que tú vayas haciendo, ve buscando la, mm, la definición de las palabras. Y si puedes, digamos, tener resaltadores, puedes tener como un código de colores. A esto me refiero de que, por ejemplo, con el resaltador rosado voy a subrayar los adjetivos y con el verde voy a subrayar las preposiciones y con el azul los verbos. O sea, digamos, si tú tienes el tiempo para hacerlo, creo que es un consejo bastante valioso. No sé, yo aprendí vocabulario en inglés de esa manera. em, entonces sí, y para que te lo aprendas mejor, yo te recomiendo que hagas como flashcards, ¿sí? En la Play Store hay varias aplicaciones para que tú mismo lo puedas hacer. ¿Cuántas personas han comprado el Predicfest? Pues la verdad, bastanticas. Así es, profe. 86 personas, Brian. Ujú. Sí, creo que por ahí va la cuenta. ¿Alguien quiere participar? ¿Tiene el micrófono activado? Hola muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos hoy a la clase de inglés, ¿cómo están? Chicos, aclaro, soy el moderador, ¿ok? Aclaro, yo soy el moderador, solamente que pues a mí me dan acceso a la cuenta del administrador para pues poder moderar, ¿no? Muchachos, ¿cómo están? Si ustedes están preguntando cuánta gente hay inscrita, contamos con más de 80 estudiantes en estos momentos. O sea, imagínense, en este calendario contamos con más de 80 estudiantes. Entonces, aquellas personitas que no se han inscrito todavía están a tiempo de hacerlo. Les recuerdo que ya hicimos las clases este lunes, ya empezamos y está iniciando el simulacro número 1 que termina este domingo. Entonces, aquellas personitas que deseen inscribirse y mejorar esos resultados en el ITFES, como dice Método Raptor, a devorar en la prueba, les recomiendo 1000 a 1000 este grupo y no lo pueden pagar a 500 cuotas, pero sí tengo entendido que lo pueden pagar a 2 cuotas de 40.000 si no estoy mal. Tengan en cuenta que es muy económico para todo lo que ofrece, ¿no? Son 5 simulacros, el intensivo, las clases teóricas y prácticas, inclusive aquellos ya algunos estuvieron con el profe que vino hace un ratico, entonces pues nada, ya saben, mis muchachos, si ustedes quieren sacar ese 500, quieren devorar ese ITFES, inscríbanse a Método Raptor, parce, porque es que lo que usted va a lograr es un puntaje y la universidad de sus sueños. Entonces, pues nada, los esperamos en el pre para que ellos que se quieren inscribir y ya, entonces, pues nada, muchas gracias, profe, que pena interrumpirle. Ya saben, nos vemos en el pre, vale 80.000, ya les paso info. Ay, ¿qué tal esos comentarios? Terrible. Sí, bueno, chicos. Alguien preguntó sobre las aplicaciones. Pues mira, yo cuando, no sé quién me había preguntado, perdón, pero yo cuando estaba aprendiendo inglés, o sea, pero digamos autónomamente, no para el ICFES, sino pues en general el idioma, yo utilizaba una que me encantaba y que les confieso que tenía como hobby porque es una aplicación que tiene varias actividades. Primero te coloca la palabra y luego como que tienes que hacer unos jueguitos y a mí me pareció increíble. Em, pero en este momento no te tengo el dato del nombre, pero lo puedo pasar por el canal. Al final de la clase, si quieren, puedo pasarles el nombre de esa aplicación por si les interesa. Eso está así por categorías, digamos que ropa, que alimentos, o sea, es súper bonita, la verdad. Y las flashcards, eso es una técnica de estudio en la que, bueno, se puede hacer de manera virtual o así, digamos, en una hojita de papel, en el que tú escribes la palabra en español, por ejemplo, digamos que, no sé, shirt, camisa, y en la parte de atrás, pues le colocas en español la traducción. Y la idea es que tú, pues, cuando veas la tarjeta, tú digas, bueno, t-shirt era camisa, pero si tú no te acuerdas, entonces volteas la tarjeta y miras la traducción y de esa manera como que vas
haciéndolo así repetidamente y te lo vas aprendiendo. Es una técnica bastante útil y que se utiliza bastante en la universidad, por ejemplo. Igual, pues, si no me dice entender, pues, hay miles de videos en YouTube, ahí los puedes mirar como más a fondo esa técnica. Como soy C2, casi B1, me sé la mayoría de las palabras. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien quiere leer la 96? ¿Es bueno hacer flashcards en físico? Sí, eso depende de ti. Arle, tienes la palabra. Gracias, profe. Bueno, dice la 96, My child like libraries, o sea, que a mi hijo le gustan las bibliotecas. Y aquí las opciones de respuesta tenemos la A, que dice, está cerrado. Pues no, nada que ver. O no sé, pues eh, no, esa sí no, descartada definitivamente. La B que dice, ella puede leer, pues yo me iría muchísimo por esa porque pues es la obvia. Y la C pues dice, how much are they? Que eso es como cuánto cuestan o cuánto valen. Aquí pues voy a decir una cosa rápida que creo que pues ya a todo el mundo le enseñan en el colegio, pero pues how much es como para contar plata y como para referirse a eso. Y how many es como para referirse a personas o a cosas así como cuál o cuáles. Eso. Uy, excelente, hasta con clase de teoría y todo. Me encantó. Sí, efectivamente, la primera no es porque, pues, aquí dice, my child es mi hijo. Bueno, el child es niño o niña. Entonces, mi niño o mi niña o a mi niña le gustan las librerías, ¿sí? O bibliotecas. Entonces, dice la primera, está cerrada. Pues eso no tiene nada que ver, no es un buen comentario para lo que nos acaban de decir. La C dice how much are they. Efectivamente, how much es para los incontables, digamos los objetos incontables, por ejemplo, el dinero, el tiempo. Y how many sí es para los contables, manzanas, peras, niños. En este caso, pues también, digamos, en un caso hipotético donde esta fuera gramaticalmente correcta, diría como que cuánto valen los niños. Entonces, se quedaría súper raro, imagínense preguntando el precio de los niños. No, súper turbio. Entonces, descartadísima. La B dice, can she read? Ay, no, Dios mío. No mencionemos a ese señor por acá, Dios mío. Terrible. Entonces dice, ella puede leer. Exacto. O sea, imagínense que dice acá, my child. Digamos que están hablando una niña de 4 años, no, de 3 años, y que la que está escuchando la conversación le dice, ¡ah! ¿Puede leer? Claro, pues uno se sorprendería que una niña tan chiquita pueda leer, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esa es la opción correcta. Eh, Mañana se sortea una salchipapa para todos los que adquirieron el premio. Ay, sí, yo quiero. Mm, ¿Qué haces hablando de mi salchipapa? Ay, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Chicos, en esta no sé cómo quieren que la hagamos. ¿Quieren que hagamos encuesta o quieren participar leyendo? No sé quién se anime a hacerlo. Y ahí vamos leyendo juntos, vamos y vamos a traducir y eso. No sé si alguien se anima. Este texto que acaba de poner nunca entiendo o nunca sé qué. Ay, espérame. O nunca sé qué respuesta poner. Bueno, si alguien se anima a leerlo, pues me avisa y yo pues le doy la palabra. Vamos a leerlo mientras tanto. Dice Albert Einstein. ¿Será que les pongo encuesta? No sé. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? 1 hora. ¿Quieren encuesta? Yo puedo leer. Ana, si quieres leer, hazlo. Vamos. Vamos, pero leyendo, digamos, de frase, o sea, lees hasta acá, la primera, para que ellos tengan tiempo de responder la 97. Y ponemos encuestica pongamos de 30 segundos para que nos rinda. Usted porque yo un poco malita para pronunciar R en inglés. Ay, es que es complicado, hay muchas letras que son muy complicadas. Te, te entiendo. Ana, ¿quieres leer entonces?
Sí, ¿sí se me escucha? Se te escucha perfecto. Una pregunta, leo nomás hasta donde está el 97 o hasta el 0. No, pues lee de acá, desde Albert Einstein hasta Germany. Bueno. Albert Einstein, known as one of the scientists in history, has born March 14, 1879 in Germany. Muy bien, 20 segundos para esa. Listo. Bueno, entonces dice Albert Einstein, conocido como uno de los mejores, ¿sí? De los greatest, mejores científicos en la historia. Was born significa, o sea, eso está en oración pasiva, ¿cierto? Entonces se traduciría como que nació en, perdón, en marzo, el 14 de marzo de 1879 en Alemania. Entonces, ¿no escuchas bien? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? De pronto es tu internet, Leti, o el volumen, quién sabe. Dice, es la B, alguien dice. Bueno, vamos a ver. Alguien creo que dijo que qué se hacía en el caso de no saber las respuestas. Pues este tema yo te recomiendo estudiarlo bastante porque suele salir. Este tema se llama preposiciones de tiempo. Estas palabritas que tú ves por acá, esas son preposiciones, pero las preposiciones resulta que se pueden usar, digamos, cuando uno se refiere al tiempo o al lugar, ¿sí? Hay unas reglas, eh, por ejemplo, que on significa sobre, ¿sí? Entonces, in también significa cuando algo está sobre una cosa y at se usa, bueno, se puede usar, digamos, para cuando tú estás en un lugar o también cuando estamos hablando del tiempo. At se usa para referirse a horas específicas, ¿sí? Vamos a empezar descartando at. La at no es porque at se utiliza cuando nos referimos a horas específicas. Por ejemplo, at 5 p.m., a las 5 p.m. En ese caso, sí se usa at. En este caso, pues nos estamos refiriendo a una fecha de nacimiento. Entonces, no. Otro uso del at, esto se llama, como les digo, chicos, preposiciones de tiempo. Si ustedes quieren profundizar en eso, lo pueden buscar en YouTube o pues yo también voy a dar una clasecita teórica de eso en el pre. En at también se puede usar para cuando quieres referirte a un momento puntual del día, por ejemplo, at night, en la noche. Esos son los únicos dos usos de esa preposición para el caso del tiempo, ¿sí? Para int, esta también la vamos a descartar porque se usa cuando nos referimos a periodos de tiempo más largos o generales o a los meses solitos. O sea, en un caso hipotético donde solo dijera que este señor Albert Einstein nació en marzo, pero no nos dicen el día exacto, se usaría in. ¿Por qué? Porque in se usa para referirnos a los meses. Por ejemplo, in January, en enero, in February, en febrero, in March, in April. O sea, en cualquier mes
que esté solito, se usa in. Es por eso que esta no es. En el caso de a, esa es la respuesta correcta, porque la preposición on, esperen, voy a borrar esto para que de pronto no se confundan. Listo. Ay, otra vez esto. Listo. En el caso de on, se usa para referirnos a días específicos, ¿sí? A fechas específicas, más bien. O también para referirnos a los días de la semana. Por ejemplo, on Monday, on Saturday, en cualquier día de la semana. Y cuando hay una fecha completica así con mes y con el día, entonces se usa on. De pronto para ustedes es confuso, para mí también lo fue, aprenderme esto me pareció como muy feo, pero es importante porque normalmente, o bueno, ya no es tan común, pero yo siento que antes en los cuadernillos, no sé, anteriores al 2022, como que yo veía mucho el tema de las preposiciones. Entonces, pues igual ténganlo en cuenta porque que les quede mal una pregunta, créanme chicos, que les baja bastante. Entonces, no sé quién quiera seguir leyendo. Hasta aquí sería una frasecita cortiquita. Arle, ¿puedes leerla? ¿Desde dónde? Ya vi. Desde some hasta all nomás. Sí, exacto. Some believe that Albert didn't speak. He was 8 years old. ¿La puedo explicar? Claro, No, de no, una. mejor la encuesta para que sea más interactivo. Vale, está bien, pongamos encuesta. Listo. Entonces, dice, some believe that Albert didn't speak. He was 8 years old. Algunos, some believe, el verbo creer, entonces, algunos creían que Albert no hablaba, el espacio, él tenía 8 años. Entonces ahí con eso, ya como que nosotros decimos, bueno, algunos creían que Albert pues no hablaba hasta que él cumplió los 8 años, ¿cierto? Acá no dice que él cumplió 8 años, sino que hasta que él tenía 8 años, pero pues se infiere, ¿cierto? Entonces, as se traduce como mientras o como, ¿sí? En este caso, pues no pega con el contexto porque nos están diciendo, o sea, tenemos que conseguir una palabrita que nos marque como ese límite de tiempo, que significa que él habló hasta que tenía 8 años. Entonces, por eso descartamos esta, porque recordemos que as se traduce como mientras o como, esas dos palabras. La B, until significa hasta. Entonces, esa es la correcta, claro, porque nos está marcando un límite de tiempo. O sea, que no fue hasta que él cumplió 8 años que él por fin pudo hablar. Esa sería la opción correcta. Y except, pues esta nos está poniendo como excepto, ¿sí? Significa eso, como una condición. Entonces, en este caso tampoco tiene sentido. ¿Por qué creían y no creen? Bueno, pues es lo mismo, ¿sí? Estoy explicando pues como lo que quiere decir, pero sí, algunos creen que Albert no habló hasta que él tenía 8 años. Sí, o sea, gramaticalmente en el sentido estricto, sí, es algunos creen, believe, ¿ok? Sigamos con la 99.
esa la voy a leer yo. Dice, that might explain why he wasn't as clever by his teachers. Acá les doy una pista. Clever significa inteligente. ¿Se le puede poner believed o no aplica? Sí, claro. De hecho, sí. O sea, puedes poner la encuesta. Ah, sí, ya está la encuesta, perdón. No quiero distraerlos, pero sí, si acá dijera believed, pues también tendría sentido, ¿sí? Eso no, como que no influye mucho. Algunos creían que Albert no hablaba, o como está en este caso, que están presentes, algunos creen que Albert no podía hablar. Es indiferente, las clases se graban. Juliet, sí, las clases gratuitas quedan grabadas en el drive de Método Raptor las puedes ver. ¿Cómo podría yo descartar sin saber mucho inglés? ¿Cómo podría inferir cuál es la respuesta para tener coherencia en la oración? ¿Sí me voy a entender? Es que mira, ahí lastimosamente es que no hay pista, ¿sí? Porque es que si tú no sabes qué significa as, until o except, entonces a ti te va a quedar muy difícil, o sea, como descartar si tú no sabes como tal, o sea, como el sentido de cada palabra. Pues ahí lo único que te podría salvar es que las palabras se parezcan al español, ¿sí? Por ejemplo, que tú digas, except se parece a excepto, por ejemplo. Entonces ahí como que vas intentando inferir qué significan, pero es complicado. O sea, como te digo, yo te recomiendo a ti, ve aprendiéndote palabras, practica mucho y pues con la práctica ustedes ya se van memorizando las palabras. Eso es bueno. Por eso es bueno tener un amplio banco de preguntas del ICFES. Entonces dice, eso podría explicar, ay, ya terminó la encuesta, ¿sí? Sí. La B, dice alguien. Entonces, esto se traduce, eso podría explicarse o podría explicar por qué él, espera. Ah, sí, eso podría explicar por qué él no era. Entonces, acá nos dice las tres posibilidades. Described, acá tenemos el verbo describir en su forma base. ¿Por qué sabemos que está en su forma base? Pues porque no tiene la D, ¿cierto? No tiene la D. Entonces, en este caso, chicos, he wasn't described, eso es voz pasiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque trae el sujeto. Recordemos que la voz pasiva es la estructura sujeto, verbo to be y el verbo en pasado participio, en participio, perdón. Entonces, pues ya o si ustedes saben eso, ya pueden descartar estas dos opciones, ¿sí? A ver, pero no quiero que se pierdan. De pronto alguien está perdido, alguien no sabe qué es un participio, un verbo participio. Miren, yo no. Bueno, a ver, los verbos tienen tres conjugaciones, por así decirlo, ¿sí? El presente, el pasado y el participio. El presente es como decir, vamos a poner este ejemplo, describe, describir en español, eso sería presente. Esto lo vamos a ignorar porque pues es otra cosa. En pasado sería described, describió, ¿cierto? En participio es lo que uno dice, por ejemplo, descrito, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo. Presente sería correr, ¿cierto? En pasado sería corrió y en participio sería corrido. Por ejemplo, cocinar, sí, cocinar. En pasado sería cocinó, en participio sería cocinado. Sí me hago entender como esa traducción de cómo sería el participio en español. Él la hace porque él se murió ya. Sí, gracias. Bueno, chicos, en ese orden de ideas, cuando ustedes entiendan eso, entonces viene la explicación de lo que es la voz pasiva, ¿cierto? No me voy a poner acá a dar tanta énfasis en la teoría, pero recordemos que la voz pasiva viene o sea, trae el sujeto, que sería he, el verbo to be, que en este caso sería wasn't,
Y acá, después del verbo to be, tienen que saber que sí o sí tiene que ir el verbo en participio. Es por eso que, o sea, esta se descarta porque, como les dije, está en su forma base. Esta, como tiene la S al final de la oración, perdón, al final de la palabra, significa que está conjugada en presente simple, pero de la tercera persona. Y en cambio, esta sí sería la opción correcta. ¿Por qué? Porque resulta que el participio de describe es described con D. Eso depende de los verbos regulares e irregulares, ¿sí? No sé si darles una pequeña explicación de eso. Siempre que va was o were, tiene que ser después el verbo en participio. No, no necesariamente. O sea, eso depende del sentido de la oración, ¿sí? En este caso, dice que eso podría explicar por qué él no era descrito, o sea, tan inteligente por sus profesores. O sea, eso podría explicarse por qué él no era descrito como inteligente, ¿sí? Como decían sus profesores. Entonces, no en todas las ocasiones, después del was or were va a ir un participio. O sea, por ejemplo, si vas a decir I was happy, yo estaba feliz, pues recordemos que los adjetivos pues no son verbos, no tienen participios, entonces ahí no quedaría, ¿cierto? Esas son reglitas, chicos, que tienen que ir aprendiéndose, ¿sí? Eso se llama voz pasiva por si quieren profundizar en eso. Puede ir ing, why he wasn't describing as clear. No, en este caso, pues no iría ing, porque no está hablando de una acción continua. Y cuando la oración está en tiempo perfecto, no, perdón, es cuando la oración está en tiempo perfecto. Pues no, pues no necesariamente. Con ing sería describiendo. Sí, exacto. Muy bien, estás haciendo las clases genial. Ay, gracias. El gerundio es cuando el verbo termina en ando, endo. Exactamente, que sería el ing, el famoso ing. ¿Y cómo quedaría con la C? ¿A qué te refieres? ¿A la C? La C es la respuesta correcta, ¿sí? O sea, he wasn't described se traduce como él no era descrito, ¿sí? Entonces, descrito. Listo. Entonces dice, actually, de hecho, espacio, he finished school. Él terminó la escuela. He couldn't start college because he failed the entrance exam. Él no podía empezar la universidad porque él perdió el examen de admisión. Clever significa inteligente. Entonces, les dejo otros 20 segundos para esta. Pregunta, ¿qué significa la C, Santiago? ¿El qué es la C? A ver, vamos a empezar entonces traduciendo. Dice, actually, de hecho, no se me vayan a confundir con este actually con el actualmente, porque suenan parecidas, pero no significa eso. Actually significa de hecho. Es una como de los confusiones que tenemos las personas
hispanohablantes al aprender inglés, ¿no? Que nos podemos confundir con ese tipo de palabras que se parecen a otras que tenemos en nuestro vocabulario, pero que significan una cosa opuesta. Entonces, de hecho, dicen las opciones or, when o than. Or significa o, y esto lo usamos cuando tenemos dos opciones a elegir, ¿sí? Como cuando te dicen, ¿te gusta esta o esta? Do you like this one or this one? En este caso no nos están dando ninguna opción a elegir, no nos están diciendo, no nos están comparando nada, ninguna opción, entonces por eso descartamos esta. La B dice, de hecho, when significa cuando. When se puede utilizar tanto en preguntas y también se puede utilizar como conector, ¿sí? Ustedes pueden, por ejemplo, decir, no sé, o sea, puedes hacer una pregunta con when, cualquier pregunta. When did you do your homework? ¿Cuándo hiciste tu tarea? Pero también lo puedes utilizar como conector, como en este caso, que dice, de hecho, cuando he finished school, cuando él finalizó el colegio o cuando él terminó el colegio, he couldn't start college because he failed the entrance exam. Él no pudo empezar la universidad porque él falló el examen de admisión. Entonces, pues la B sería la opción correcta. ¿Por qué? Porque es el conector adecuado para seguir la idea de que cuando él empezó el colegio, pues no pudo pasar cuando él terminó el colegio no pudo pasar a la universidad. Than se utiliza para cuando estamos hablando de comparaciones, ¿sí? Solamente. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, he's bigger than me, él es más grande que yo, o I like, o more than, por ejemplo, ¿sí? Que es como más. Cuando estamos haciendo comparaciones, básicamente. Entonces, a lo mismo que voy con or. En este momento, pues no estamos haciendo ninguna comparación con nada. Entonces, por eso lo descartamos de una vez. Me tengo que ir. Sigue así, Camila, vas muy bien. Ay, gracias, Leti, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Por la lógica, actualmente, cuando él finalizó y sale. Actualmente, cuando él finalizó y sale. No, recuerda que actually no es actualmente, significa de hecho. Than es para comparativo siempre, sí. De hecho no era in fact y actually no es realmente o actualmente. No, 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 no. In fact sí significa de hecho, ¿sí? Pero actually también significa de hecho. Tenía entendido que actually también era realmente. Actually, no. Pues no sé si me estoy olvidando de algún contexto en el que sí se utilice, pero pues yo en la mayoría de las veces que lo veo siempre es al inicio de una oración, como en este caso, actually, de hecho, y ya. Pero la verdad, pues, o en realidad también era actually, no, chicos. A ver, espérenme un momento, voy a salir de la duda, porque pues no sé, a nosotros siempre nos enseñaron en el curso de inglés que era de hecho. A ver, déjenme ver un contextico así rapidito. Después de años en la escuela de medicina no puedo esperar a tratar pacientes de verdad. Estos ejemplos todos raros que dan en internet. But actually es... Pues mira, en el traductor dice que sí realmente da un ejemplo un poco raro, pero sí es como un sinónimo. Entonces sí, pero como les digo, o sea, a mí me gusta mucho como que leer en inglés, pues porque tengo que seguir reforzando los conocimientos, pero siempre, en la gran mayoría de las veces, siempre tiene como esa connotación, como ese sentido de decir de hecho.
pero sí también puede significar realmente. Esperen, se me perdieron los comentarios. Un momento. Perdón, sí, a veces como que me desvío un poco del tema, no se preocupen. Listo. Entonces, sí, saliendo de dudas, sí significa también eso, significa realmente, pero en otros contextos, ¿vale? En este caso, sí significa de hecho. Entonces, sigamos. Sí, eso es verdad. A veces a uno como que hay cositas que uno no refuerza y se lo olvidan. Teacher, mañana hay clase. Es que mañana, para los que están en el pre, creo que, no estoy segura, pero tienen como 8 horas de clase. De la clase gratuita, sí, no sé muy bien, chicos, tendría que confirmarles ahorita. Voy a pagar el pre. Ay, me alegra mucho. Es excelente. Me encanta que, pues, que hagan el esfuercito porque la verdad sí, les tenemos preparadas muchas cosas. Entonces dice, however, the 12-year-old Albert taught mathematics in one summer. Ingleses cada viernes. Ahí vamos rotándonos, chicos. Si el moderador puede poner la encuesta, por favor. 20 segunditos más. Listo. Dice, however, sin embargo, the 12-year-old Albert taught, el Albert de 12 años enseñó matemáticas en un, em, en un verano, ¿sí? Suena un poco raro, pero es que esta palabra ya le hace el sentido de la oración. ¿Qué tienen que ustedes tener en cuenta? Que acá lo que nos están diciendo es que Albert le enseñó a alguien matemáticas en el verano, en un verano. Entonces, pues siguiendo el sentido lógico de lo que nos están diciendo, acá nos están diciendo, primero, no nos están mencionando a otra persona, ¿cierto? Por acá mencionaron a los profesores, pero fue para explicar que ellos no creían que Albert era inteligente, ¿sí? Pero acá en este caso no nos están hablando de otra persona, solamente de Albert, como pueden ver acá. Otra cosita a tener en cuenta es que, bueno, nos están diciendo que a los 12 años él le enseñó a alguien matemáticas. Y siguiendo el sentido de lo que nos están diciendo acá, que empezaron diciendo que él como que era un tontito antes de que bueno, que era considerado tontito en realidad, antes de los 8 años, que porque no podía hablar. Entonces, acá lo que nos dan a entender es que él se enseñó a sí mismo matemáticas en un verano. Y tiene todo sentido, ¿no? Porque sabemos que él era un hombre muy inteligente, con muchos aportes a la ciencia, entonces tiene todo el sentido. En ese caso, cuando hablamos de los pronombres reflexivos, tenemos que tener en cuenta el sujeto, porque de eso depende. Yourself es cuando estamos hablando de ti mismo, ¿sí? Cuando le estamos hablando a otra persona. Por ejemplo, cuando uno dice, tienes que hacer la tarea por ti mismo. You have to do your homework yourself. Es lo mismo, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de herself, miren, herself se refiere a una mujer, ¿sí? Y eso significa ella misma. Por ejemplo, eh, que el mismo ejemplo, ella tiene que hacer la tarea por sí misma. She has to do her homework herself, por sí misma. Y himself sería para, en el caso de los pronombres masculinos, ¿cierto? Bueno, del pronombre masculino, el único que hay en el inglés, que sería he. En este caso, como Albert es un hombre, entonces esta es la única opción correcta, chicos, himself.
¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre. Acá no había mucho pierde, ¿sí? De pronto de que ustedes no tuvieran claro los pronombres reflexivos, o sea, digamos, de tener confusiones con otros conceptos, sino que tener en cuenta que los pronombres reflexivos pues dependen es del sujeto, ¿sí? Que si es, como les digo, si estamos hablando de una mujer, utilizamos herself. Si estamos hablando de un hombre, himself. Y pues ya en otros contextos, si estamos hablando en segunda persona, si le estamos hablando a, no sé, a otra persona directamente, pues ya sería yourself. Pero no es el caso. A ver, ¿están compartiendo los números? Creo que no hay dudas con eso, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tema en donde se usa yourself? Como te digo, el tema se llama pronombres reflexivos, ¿sí? Y creo que pues ya di la explicación, pero si quieres puedo volver a repetir si no te quedó claro. ¿Cómo se llama el tema? Ah, ya. Tengo todo explicado en guías, lo mejor de lo mejor, lo vendería, pero la educación es gratis. Ay, ¿qué tal eso? Eso, pásalo por el grupo. Hoy por ti, mañana, ¿cómo es? Hoy por mí, mañana por ti. Bueno, lo que sea. Em, chicos, por cuestión de tiempo, ¿quieren que sigamos haciendo encuesta o vamos resolviendo una vez? Díganme ustedes. Buenas noches. Yo diría que así respondiendo. Vale, está bien. Entonces respondamos así porque nos queda media horita. Entonces, para que alcancemos a hacer más cosas. Pero igual, pues me seguiré enfocando bastante en gramática, ¿cierto? Sí, se nos agota el tiempo, pues porque son varios temas que se cruzan. Y pues es importante aclarar dudas. Entonces dice, he, espacio, became good at English. Vamos a ver qué dice las opciones. He also. Also significa también. En este caso, pues queda muy bien con lo que están diciendo, ¿sí? En este caso dicen, él también se convirtió bueno en la música, ¿sí? O se hizo bueno en la música. Entonces, esta podría ser una opción. Recordemos, a ver, se los voy a escribir acá por si quieren aprender la palabrita también. Yet, en la clase pasada, no sé si recuerdan los que estuvieron, que yo les expliqué que yet se puede usar en oraciones negativas e interrogativas, pero no en las positivas. En este caso, he became good at music es una oración positiva. Entonces, por esa reglita gramatical ya la podríamos descartar de una vez. Solo por eso. Pero también la definición, porque yet significa aún, se traduce como aún. Entonces, en español quedaría como que él aún se convirtió bueno en la música. Sonaría un poco raro. Es por eso que no es, pero acuérdense, esta regla les va a salvar de muchas cosas. Para negativas e interrogativas se usa yet. Si son positivas, la descartan de una vez. Instead significa en lugar de. En este caso, pues, él en lugar de se convirtió en bueno en la música. Acá no estamos haciendo, digamos, como un contraste con otra cosa, entonces tampoco queda bien con el contexto. A ver, no sé si tengan dudas, voy a seguir, si tienen dudas me las dicen y nos devolvemos. He loved, espacio, the violin every time he had a difficult math problem to answer. Él amaba, me imagino que tocar el violín cada vez que él tenía un problema de matemáticas difícil para responder, ¿sí? Entonces, cuando él tenía un problema difícil de matemáticas, él tocaba el violín, es lo que nos dicen. Acá les voy a explicar una regla. En el inglés, con las palabras love, like, hate, ¿cuál es la otra? Enjoy. Generalmente, después de esas palabras, nosotros usamos ing, ¿sí? O sea, el verbo que le sigue lleva ing. Por ejemplo, I enjoy listening to music.
yo disfruto escuchar inglés. I like eating pizza. Me gusta comer pizza. O I hate doing my homework. Yo odio hacer mi tarea. O sea, sí me entienden que el ing en este contexto pues no significa gerundio, ¿no? El ando, endo. Porque yo no iría, acá no diríamos, él ama tocando el violín. En español podría sonar bueno, pero en inglés no, no. Quédense con esa reglita para que ustedes puedan sacarla fácil, ¿cierto? Mira, te repito, con estos verbos, love, like, hate, enjoy, con estos verbos, espera, ¿dónde lo coloco? Ay, no, es que no tengo espacio porque tengo ahí las que, tengo el chat abierto, entonces voy a señalarlo. Qué pena el desorden. Con estos verbos, cuando luego tienes que poner otro verbo, este verbo acá que tienes que poner va a ir en ing. Es una regla del inglés, ¿sí? No les puedo dar, digamos, tanta justificación. Simplemente así es el inglés. ¿Son los verbos que expresen una emoción o algo así? Sí, exactamente. Exacto. Como un anhelo o algo que te gusta, una preferencia. En ese caso, pues ya podríamos descartar este y descartar esta. Que bueno, esta, identifíquenla. Si terminan ed, es que está en pasado. Y esta, pues está en su forma base, el verbo play, jugar. Jugó y jugando. Pero, como les digo, acá pues esta regla pues no lo iríamos, digamos la traducción así literal no iría jugando, sino de que no, él amaba tocar el violín cada vez que tenía que resolver un problema de matemáticas. Esa es la regla. ¿Sí les quedó claro? Igual se los vuelvo así a repetir rapidito. Con los verbos que expresen como ese gusto, preferencia, love, like, hate, enjoy. El verbo enjoy significa disfrutar. Después de esos verbos, si les precede otro verbo, pues ese va a ir en ing. Esa es la regla. ¿Listo? Entonces dice, no importa el tiempo verbal que tenga el verbo antes de la palabra con, no importa el tiempo verbal que tenga el verbo antes de la palabra con ing. No, realmente no. He likes me listening to music, por ejemplo, ¿sí? Esas estarían presente simple. Él le gusta escuchar música. O he liked, él le gustaba escuchar música. He liked listening to music. Dice esta, some scientists, algunos científicos, believe, el verbo creer, creían que su habilidad to use his right and left brain, para usar bueno, acá se refiere a los hemisferios derecho e izquierdo, al mismo tiempo hicieron su cerebro increíble. Entonces, vuelvo a repetir, algunos científicos creían que su habilidad para usar el hemisferio izquierdo y el derecho al mismo tiempo hizo su cerebro increíble. Esa era la hipótesis que tenían. Dice, what scientists agree upon is that Einstein's contribution to science changed the world. Entonces dice, lo que, o, sí, en este caso sería lo que los científicos acordaban sobre Einstein es que su contribución a la ciencia había cambiado el mundo. En eso era lo que estaban de acuerdo. Entonces, both significa ambos. Y esto lo usamos cuando estamos, digamos, comparando ambas opciones, ¿sí? Digamos que acá tenemos una marita, no sé, azul y acá una blanca. Entonces nos preguntan que ¿cuál te gusta más? Y tú dices, ay, me gustan ambas. En ese caso usaríamos both, ¿sí? Cuando nos dan como dos opciones. En este caso, no nos están hablando de comparación de opciones, de ninguna de dos opciones. Por eso es que la descartamos. Most, recordemos que eso se usa en los superlativos.
pero en este caso, pues lo que la mayoría de los científicos, most podría traducirse como mayoría. Entonces, aquí quedaría súper bien, porque dice lo que la mayoría de los científicos concuerdan es que pues la contribución de este señor cambió el mundo. Entonces, eso cuadra muy bien con el contexto. Every significa cada. Por ejemplo, como cuando tú dices cada perro del mundo es hermoso o cada persona del universo es valiosa, no sé, algo así. Entonces, en este caso, nos están hablando de cada, pero para hacer una generalización como en esta parte que dice que los científicos concuerdan que su contribución fue buena, pues estamos haciendo una generalización, ¿sí? No podemos decir que cada uno de los científicos del mundo, porque eso no sería real. La mayoría, most scientists, esa sí sería la opción correcta. Y además, every, pues también tendría que tener gramaticalmente, pues debería ir seguido de un singular, ¿sí? Por ejemplo, si esta S no existiera, every scientist, o sea, cada científico, porque no podríamos decir cada científicos. ¿Sí ven que suena raro? No, tendría que ir, o sea, después del every tendría que ir el sustantivo en singular, pero como acá está en plural, miren la S está en plural, entonces esa es otra opción de descartarlo. La única opción correcta sería most. Listo, ¿todo claro con este texto? Listo, entonces sigamos. Si tienen alguna duda, la preguntan y yo la contesto. ¿Qué es lo que significa la opción A? Both, significa ambos. Te la escribo por acá, ambos. Dime, Juliet. ¿Tienes alguna duda, Juliet? ¿Usted pasa simulacros de pronto? Simulacros, pues, a ver, pues sé que de Meteoraptor hay mini simulacros publicados. Si no los has hecho, pues te recomiendo que los hagas porque tienen respuestas y así puedes comparar como tu progreso. Así como ese que está desarrollando. O sea, te refieres simulacros ya completos. Pues Juliet, yo no sé si tú estés en el Pre-ICFES, pero en el Pre-ICFES estamos haciendo 5 simulacros. Es que el problema es que, bueno, simulacros en el sentido estricto de la palabra, o sea, yo creo que te refieres a cuadernillos, ¿cierto? Porque si tú tienes, digamos, el cuadernillo y tienes, pues, digamos, las respuestas, pues ya podrías hacer como la mímica, es que estás en un simulacro. Pero si lo quieres, digamos, de manera más didáctica, con retroalimentación y eso, pues ya sería diferente. Ya ahí te recomendaría, pues, que si estás en el pre, sería magnífico porque, pues, estamos dando cinco simulacros con retroalimentación. Les paso cuadernillos también. Él pasa todo, él pasa el filtrado este año también. Pendientes con Jainer, él es la clave. Entonces, dice dancing, bailando o bailar. Dice, you can dance in a group with a partner or by yourself. Por ti mismo. ¿Sí ven lo que yo les decía acá anteriormente? Que cuando tú estás hablando de ti mismo, entonces usas yourself. Myself significa yo mismo y himself, él mismo. Dice, there are different places. Nos dan unas opciones. You can enjoy dancing. Ay, chicos, miren, acá les doy lo que les estaba explicando hace un momentico. Miren, ¿se acuerdan? Que les dije que con like, hate y con enjoy iba el ing. Mírenlo acá. ¿Sí ven? Acá hay un ejemplo muy clarito. Enjoy dancing. Una regla del inglés, ¿cierto? Bueno, entonces, retomando, hay diferentes lugares, places. Chicos, este tema, cuando ustedes vean WH, o sea, WH, WH,
WH. Eso se llama WH questions, las preguntas WH en español. Eso sirve, digamos, para dar información. Son esas preguntitas que a uno en la clase de español le enseñan, que cuando, ay, ¿cómo es que era eso? Que cuando lees, digamos, una novela o algo y quieres dar como una reseña, entonces tú tienes que tener en cuenta, digamos, que quién es el personaje, que cuándo pasó el suceso, que dónde pasó el suceso, que lo que sea, ¿sí? En este caso, pues es lo mismo. Which es, se puede utilizar, como les dije hace un momentico, por aquí arriba les mencioné, que estos se pueden usar tanto como pregunta como conectores. En este, ojalá pudiera, ok, como en when, ¿se acuerdan? En la número 100 que decía, de hecho, cuando él finalizó la escuela, ahí puede estar como conector. En este caso también va a estar como un conector. Por ejemplo, which, recordemos que se usa para cuando nosotros nos referimos a objetos y animales. O sea, objetos, animales, situaciones, ciudades. Ahí nosotros utilizamos which. O sea, con lo que nosotros usaríamos el pronombre it, utilizamos which. Who se utiliza para personas. Entonces, eso se traduce como quién. Perdonen esa letra terrible, pero es que el mouse no me colabora mucho. Y which se traduciría como el cual, la cual. Eso depende del contexto de lo que nos estén diciendo, pero es como una traducción general. Y where se utiliza cuando el sujeto, perdón, cuando el sustantivo de la oración es Profe, un lugar. Recuerden, dime. una pregunta que pena. El where Tranquila, se dime. podría como en dónde, ¿cierto? O sea, el que significa en dónde, ¿cierto? O solo dónde. Ajá, exacto. Sí, pues eso depende, porque, por ejemplo, si tú dices, where do you live? ¿Dónde vives? Pues lo puedes decir dónde vives o en dónde vives. Es indiferente, ¿sí me entiendes? O sea, puede significar ambas cosas, porque pues es lo mismo. Ah, ok, gracias, profe. Vale. Entonces, miren, chicos, lo que tienen que tener en cuenta es cuál de estas WH questions se utilizan para cuál sustantivo, ¿cierto? Si estamos hablando, como les dije, de un objeto, utilizamos which. Si estamos, perdón, hablando de una persona, utilizamos who. Y si estamos hablando de un lugar, utilizamos where. En este caso, there are different places. Hay diferentes lugares. Estamos hablando de lugares. Es por eso que utilizaríamos entonces where. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lugares. Whose significa de quién. Eso es para referirnos a posesión, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú dices, ¿de quién es este peluche? ¿De quién es este muñeco? Eso significa el whose. Eh, otra pues sería el when, ¿cierto? Que es para tiempo. El when. Listo. Entonces, hay diferentes lugares donde tú puedes disfrutar bailar. Por ejemplo, at dance schools. Ay, chicos, miren, otra cosa que yo les había mencionado al principio, ¿se acuerdan? Con las preposiciones. Que acá yo les dije que las preposiciones, ¿sí ven? Que at se podía usar para referirnos a una hora en específico o, por ejemplo, como un horario específico al día, por ejemplo, en la noche, en la tarde, a mediodía. Pero que en este caso son preposiciones de tiempo. Y acá tenemos el claro ejemplo de una preposición de lugar, at dance schools. ¿Sí ven? O sea, es como otro uso que se le da al at. Eso se llama preposiciones de lugar. Entonces, at dance schools, parties, and at home. Dancing has a popular way to keep fit. Entonces, bailar tiene
una manera popular como de mantenerse fit, ¿cierto? De mantenerse como, ¿cómo se dirá eso en español? Como en buena forma. Perdón. Listo, entonces, vamos a ver las opciones. Primero nos vamos a fijar en este has tan interesante que hay por acá, porque eso ya nos indica una cosa clave. Cuando vemos el auxiliar has, eso nos indica que estamos ante un presente perfecto, ¿sí? Recordemos que la estructura de un presente perfecto sería sujeto más el has o have, que sería el auxiliar, serían los auxiliares, y el verbo participio. ¿Se acuerdan? A Y el, ver, participio. y al final el Bueno, lo voy a poner. complemento, ¿no? Y sí, y ya pues ahí, de ahí para allá ya sería complemento, pero la estructura básica que se tienen que aprender de presente perfecto sería esta. Esta sería la base, ¿cierto? Subject, el sujeto, que sería en este caso dancing, que se traduce como bailar. Has o have, dependiendo pues también del sujeto, si es tercera persona o no. Y el participio, ahí Profe, está la clave. Dime. disculpas que su merced ahorita dijo el sujeto, ¿cierto? Ujú, Pero se exacto. supone, pero se supone que el dance, o sea, el dancing, el bailar, no sería un verbo. Ok, sí, buena pregunta. Eh, dancing, exacto, es bailar, ¿sí? Sí. Pero en este caso, o sea, esto actúa como, no sí, como el sustantivo de la oración, el sujeto. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a esto. Porque mira, dice bailar se ha convertido en una forma popular de mantenerse, ay, ¿cómo fue que dije la palabra yo ahorita? De mantenerse en forma. Entonces sí, efectivamente, dancing pues es un verbo, pero en este caso, como está al inicio de la oración, pues actúa como un sustantivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eso, de una acción. Estamos hablando de una acción, eso es lo que es. Entonces, ¿ya te quedó clara la duda? Es como cuando tú dices, por ejemplo, bailar es bueno para la salud. Ahí tú te estás refiriendo a la acción de bailar, pero te estás refiriendo como que, o sea, que hacer esa acción es buena para la salud. Ahí está el sustantivo de la oración. Eso actuaría como sustantivo. Entonces, bueno, retomando, cuando ustedes vean el has, ya eso es indicador de que eso es un presente perfecto. Tienen que saber que luego del has o have, pues cuando es presente perfecto, va el participio. Entonces vamos a ver las excepciones. Became, become, becoming. Ahí descartamos de una vez la C, porque tiene ing. Y luego del has no puede ir ing. Entonces la descartamos de una vez. Se tienen que saber ahí cuál es el participio del verbo. Eso es lo único malo, ¿cierto? Yo por ahí les recomendé una canción, no sé si alguno lo habrá escuchado, ojalá, espero que sí, o si no se las dejaré de tarea. Ese es un irregular, ¿no? Exacto. Entonces, la forma base sería become, terminando en E. La forma en pasado sería became, que se le cambia la A. Y la forma en participio sería become, al igual que en la forma base. ¿Por qué esto es así y por qué no tiene una D? Porque es un verbo irregular, ¿sí? Entonces, es un verbo irregular y eso en los verbos irregulares ustedes se lo tienen que aprender de memoria. Ahí sí no hay regla que los salven, chinos. Ahí sí o sí ustedes tienen que poner de su parte y aprendérselo. Entonces, became pues sería la forma en pasado y como les dije, tiene que ir sí o sí el participio después del have o has. Entonces queda descartado. El chino. Sí, es verdad.
Siempre recuerden come, came, come. Ay, oye, sí, come, came, come. Está fácil de memorizar. Y esta es la segunda vez que sale este verbo así conjugado, con la misma estructura gramatical. Entonces, apréndanselo. Buenas noches, chicos. Ya 5 minuticos más y paramos. Y ya en la próxima clase, pues seguimos desarrollando el cuadernillo, ¿vale? Entonces, hagamos dos últimas. Several health clubs now offer dance classes more than in the past. Entonces dice, several significa muchos. Clubs de salud ahora ofrecen clases de danza más, entonces ahí pues sería más seguido que en el pasado. When, como les dije, significa cuando hablamos de lugar, pues en este caso podría ser un conector y significa cuándo. Entonces, por ejemplo, muchos clubs de salud ahora ofrecen clases de danza más cuando en el pasado. Suena raro, ¿cierto? Entonces descartamos esa una vez. La A dice always. Lo mismo, muchos clubes de salud ahora ofrecen clases de danza más siempre que en el pasado. Eso también suena raro. Y pues ahí como plus sería more often, es una, ¿cómo se dice? Una frase muy común en el inglés. More often than in the past. Más seguido que en el pasado. Sería la única opción que tiene sentido. Vamos a darle con la última. La 108 dice, dancing is in a competition or out of it. Entonces, bueno, así no tiene mucho sentido. Vamos a ver qué dicen las opciones. Bailar is done in a competition. Ok. Entonces nos están diciendo, bailar podría decirse que es, y como nos están hablando del verbo do, entonces podríamos decir, bueno, estamos viendo acá verbo to be, entonces esto podría ser como un passive voice, ¿cierto? Porque están diciendo bailar es hecho o realizado en una competición, en una competencia o fuera de ella. ¿Sí? Eso es voz pasiva. Necesito que ustedes básicamente eso, chicos, que tengan muy bien claro qué es voz activa, qué es voz pasiva y que sepan las diferencias, ¿sí? Que ustedes digan, bueno, esto es un sujeto, esto es un verbo to be. A ver, verbo to be, voy a colocarle ahí, be. Y entonces, pues como ya sabemos que es voz pasiva, por el sentido de la oración, sabemos que tiene que ir el verbo en participio, también otra vez en participio. Esa es la estructura de la voz pasiva. Sujeto, verbo to be, en cualquier tiempo verbal, y el verbo en participio. Entonces, doing, pues no está en participio, lo descartamos. Did es el pasado de do, también lo descartamos. Y done, ese sí es el participio del verbo do. Muy bien. ¿Podría mandar eso a grupo? Lo que debemos buscar para aprender. Ay, sí, claro. Tranquilos. Yo creo que ya vamos a finalizar la clase, chicos. Nos quedaron bastantes cositas por